El silencio que duele. El viento soplaba fuerte sobre la vieja colina donde Elías solía ir a orar. Aquel lugar había sido su refugio, su altar, su encuentro con Dios. Pero esa tarde todo era distinto. El cielo gris reflejaba el peso que sentía en el alma. Su corazón estaba cansado, desgastado por tantas oraciones sin respuesta, por tantos caminos cerrados. «Señor», murmuró con voz quebrada, «¿por qué callas cuando más te necesito?». Sus palabras se perdieron entre los árboles. Nada, ni una señal, ni una respuesta, ni un susurro. Elías recordaba los tiempos en que todo parecía fluir, cuando predicaba con pasión, cuando veía milagros, cuando sentía el fuego del Espíritu ardiendo en su interior. Pero ahora solo quedaban cenizas. El silencio de Dios dolía más que cualquier herida. Intentó entender, pero su mente se confundía más con cada intento. Tal vez ya no me ama, tal vez hice algo mal, pensó mientras las lágrimas le caían sin permiso. De pronto, una suave brisa recorrió la colina. Fue breve, pero lo suficiente para hacerlo detenerse. Una voz interior casi imperceptible habló a su corazón. «No te olvidé, hijo, solo te escondí». Elías alzó la vista, sorprendido. ¿Es eso posible? ¿Esconderme? ¿Para qué? El viento cesó y el silencio volvió. Pero esa frase se quedó resonando dentro de él como una promesa. Mientras bajaba de la colina, sin entenderlo del todo, algo comenzó a moverse dentro de su alma. Una chispa de esperanza. Porque si Dios lo había escondido, entonces aún había un propósito. Cuando el fuego brillaba esa noche, mientras Elías caminaba hacia su pequeña cabaña, su mente regresó al pasado, a los días en que su voz retumbaba entre multitudes y los cielos parecían responder con poder. Recordó aquel tiempo en que oró, y el fuego de Dios descendió del cielo ante miles de personas. La gente gritaba, lloraba, se arrodillaba. Elías sentía la gloria de Dios moverse, como si el cielo mismo se abriera para tocar la tierra. «Dios estaba conmigo», susurró con nostalgia. Todo era tan claro entonces, pero ahora su corazón estaba lleno de preguntas. ¿Cómo había pasado de ser un hombre de fuego a un hombre escondido en el silencio? Mientras meditaba, escuchó dentro de sí una voz suave, dulce, pero firme. «A veces tengo que esconderte para protegerte de lo que aún no estás listo para enfrentar». Elías se detuvo. La voz no provenía de afuera, sino de su interior. Y comprendió algo. Su escondite no era un castigo, era una preparación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba por dolor, sino por una certeza nueva. Dios aún estaba allí, aunque no lo sintiera igual que antes. «Elías», susurró el Espíritu, «lo que viene requiere una fe más profunda. No puedes enfrentar lo nuevo con la fuerza de lo viejo». El profeta se arrodilló en medio del polvo, levantó las manos al cielo y dijo: «Entonces, Señor, enséñame a confiar cuando no entiendo». El silencio que grita Elías despertó antes del amanecer. El viento silbaba entre las grietas de la montaña y el frío calaba sus huesos. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de una piedra le sonaba como un rugido. «¿Estás ahí, Señor?», preguntó al vacío. Nada, solo el eco de su propia voz rebotando entre las rocas. Durante días no escuchó nada más. No hubo fuego, ni visiones, ni señales. Solo silencio. Pero dentro de ese silencio, algo estaba cambiando. Empezó a notar cosas pequeñas. El sonido del agua goteando desde una estalactita, el zumbido del viento rozando las hojas, el latido tranquilo de su propio corazón. Y en medio de ese aparente vacío, entendió algo que lo estremeció. Dios no siempre habla para ser escuchado. A veces habla para ser sentido. «Te escondí», susurró aquella voz, más clara que nunca, «porque necesitabas oírme sin el ruido de tus triunfos. No te olvidé, Elías. Te estoy formando para lo que vendrá». El profeta cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. El silencio se transformó en santuario, la soledad en encuentro, el escondite en propósito. «No estoy olvidado», dijo entre sollozos. «Estoy siendo moldeado». Y esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Elías durmió en paz. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de estar solo. El llamado desde el escondite,
El amanecer pintó el horizonte con tonos dorados cuando una brisa suave acarició el rostro de Elías. No era un viento común. Traía consigo una paz que atravesaba el alma. Una voz, casi imperceptible, habló dentro de él. «Levántate, Elías. Ya no es tiempo de esconderte. Es tiempo de caminar». El profeta abrió los ojos y, aunque no había nadie frente a él, sintió la presencia de Dios más real que nunca. El escondite había cumplido su propósito. Ahora debía salir. Pero salir no era fácil. Afuera lo esperaban los mismos enemigos que querían su cabeza, los mismos que lo habían obligado a huir. Elías tembló, no de frío, sino de duda. «¿Y si no soy lo bastante fuerte, Señor?», preguntó con voz quebrada. «Yo seré tu fuerza», respondió la voz interior. En ese instante, un cuervo descendió y dejó frente a él un pedazo de pan. Elías sonrió. Aquella ave era una vieja amiga del desierto, enviada por Dios para recordarle que nunca le faltaría sustento. Tomó el pan, comió, y con un corazón renovado se levantó. Cada paso fuera de la cueva era una declaración de fe. Cada respiración, un recordatorio de que Dios no lo había olvidado, solo lo había preparado. Mientras bajaba la montaña, el viento sopló con fuerza y pareció decirle: «A veces, Dios te esconde para protegerte, pero luego te revela para que brilles con propósito». Elías caminó hacia el amanecer. Atrás quedaban la cueva, el miedo y la soledad. Adelante lo esperaba una misión que cambiaría la historia de Israel. El regreso del escondido Elías descendió de la montaña con paso firme. El sol bañaba la tierra con una luz nueva, y en su corazón la voz de Dios aún resonaba como un fuego suave. A lo lejos, el valle de Israel se extendía ante él. Las aldeas, los campos resecos, el murmullo de un pueblo confundido que había olvidado el nombre de su Creador. Todo seguía igual, pero Elías no. Donde antes había temor, ahora había propósito. Donde antes hubo silencio, ahora había certeza. Al llegar al pueblo, las miradas se volvieron hacia él. «Elías», susurró una anciana, «pensamos que habías muerto». «Estuve escondido», respondió él con serenidad, «pero no olvidado». Un grupo de hombres se acercó con desconfianza. «¿Y qué te hace pensar que Dios sigue contigo?», preguntó uno, con tono burlón. Elías levantó su vista al cielo y replicó con voz firme: «Porque cuando todos callan, Él aún habla. Cuando todos se alejan, Él se queda. Y cuando todos te olvidan, Él te recuerda». El silencio fue total. Hasta el viento se detuvo. En ese instante, una ráfaga cálida recorrió el lugar, moviendo el polvo del suelo. Los ojos de la gente se abrieron con asombro. No era solo aire, era la presencia de Dios acompañando al profeta. Elías comprendió entonces que su escondite no había sido un castigo, sino un entrenamiento. En la oscuridad, había aprendido a escuchar. En el silencio había aprendido a confiar. Y en la soledad, había descubierto que nunca estuvo solo. Esa tarde, mientras el sol descendía y bañaba el valle con tonos anaranjados, Elías habló al pueblo con lágrimas en los ojos. «Dios no se ha olvidado de ti. Aunque no veas su mano, Él sigue obrando. Aunque no escuches su voz, Él sigue hablándote en el alma. Dios te escondió, no para castigarte, sino para prepararte». La misión después del silencio. Esa noche, Elías se apartó del campamento y subió a una colina cercana. El cielo estaba cubierto de estrellas, como si cada una brillara para recordarle que Dios siempre deja una luz encendida, incluso en la noche más oscura. Mientras oraba, escuchó una vez más la voz que tanto anhelaba: «Elías, levántate, aún queda trabajo por hacer». El profeta abrió los ojos. Su corazón latía con fuerza. No era un llamado cualquiera. Dios lo estaba enviando otra vez al frente de batalla espiritual. «¿A dónde iré, Señor?», preguntó con humildad. «Ve y unge a los que he escogido. Prepara a quien caminará tras de ti». Elías frunció el ceño. ¿Tras de él? ¿Acaso el tiempo de su misión estaba llegando a su fin? Una mezcla de paz y nostalgia lo invadió. Dios no solo lo estaba levantando, lo estaba multiplicando. Al amanecer, con su manto sobre los hombros y el fuego en los ojos, partió hacia el norte. El camino era árido, pero cada paso tenía sentido. Ya no caminaba huyendo, sino avanzando hacia el propósito.
En su trayecto, recordó las noches en la cueva, las lágrimas derramadas, las dudas que lo habían asfixiado, y comprendió algo profundo. Si Dios me escondió, fue porque su propósito aún no estaba listo, y yo tampoco. El viento sopló con suavidad, como si aprobara sus pensamientos, y al fondo del valle, un joven campesino arando la tierra captó su atención. Elías lo observó en silencio. No lo sabía aún, pero ese joven sería su legado. El encuentro con Eliseo. El sol estaba en su punto más alto cuando Elías llegó al campo. El aire olía a tierra recién removida y a esfuerzo sincero. Frente a él, un joven fuerte y de mirada serena guiaba 12 yuntas de bueyes. Sus manos estaban cubiertas de polvo, pero su corazón rebosaba determinación. Elías se detuvo un instante, observando en silencio. No había truenos, ni fuego, ni señales grandiosas, solo un muchacho trabajando fielmente en lo cotidiano. Entonces, el profeta entendió. Dios no siempre llama a los grandes, llama a los disponibles. Sin decir palabra, Elías se acercó y colocó sobre los hombros del joven su manto, ese símbolo de autoridad, poder y llamado divino. Eliseo se quedó quieto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo sobrenatural acababa de ocurrir. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Elías solo respondió: Dios te está llamando. Eliseo miró hacia los bueyes, hacia su hogar, hacia todo lo que conocía, y luego volvió la mirada al profeta. Sin dudar, soltó las riendas, sacrificó sus animales y usó el arado como leña para cocinarlos. Era su manera de decir: no hay vuelta atrás. El fuego se elevó al cielo, consumiendo no solo los animales, sino también su antigua vida. Desde ese día, Eliseo siguió a Elías, no como un siervo cualquiera, sino como un aprendiz del propósito divino. Mientras caminaban juntos, Elías sonrió y pensó: ahora entiendo, Señor, me escondiste para enseñarme y me revelaste para multiplicar tu obra. Eliseo, sin saberlo aún, estaba a punto de aprender las mismas lecciones, porque el camino de los escogidos siempre pasa por la soledad, el fuego y la fe. El viaje de los llamados Elías y Eliseo caminaron por senderos polvorientos, atravesando pueblos y montañas donde el nombre de Dios apenas era recordado. Elías enseñaba con sabiduría y fuego. Eliseo escuchaba con ojos encendidos por la fe. Cada paso que daban parecía resonar en la eternidad. No eran solo dos hombres caminando, eran el reflejo de una promesa viva, un legado que el cielo había comenzado mucho antes de que ellos nacieran. Maestro, dijo Eliseo una tarde mientras acampaban junto a un arroyo, ¿por qué Dios permite el silencio antes del propósito? Elías lo miró, sonrió y respondió: porque en el ruido no se aprende a oír su voz. Dios nos esconde para hablarnos bajito, hasta que el alma aprende a escuchar sin distraerse. Eliseo asintió, comprendiendo que el escondite no era castigo, sino preparación. Las llamas de la fogata reflejaban en sus rostros el brillo de dos generaciones destinadas a cambiar la historia. Durante el viaje, vieron milagros. En un pueblo sediento, Elías oró y una corriente de agua brotó del suelo. En otro lugar, Eliseo oró por un niño enfermo y éste se levantó con una sonrisa. El pueblo comenzó a murmurar: Dios está otra vez entre nosotros. Y en los corazones de ambos profetas, el fuego del llamado ardía más fuerte. Elías sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, pero ya no temía. Su propósito estaba completo. Había encontrado a quien continuaría la obra. Mientras el viento soplaba con fuerza, Elías colocó su mano sobre el hombro de Eliseo y dijo: Dios me escondió para prepararme, y ahora te levanta a ti para continuar lo que comenzó. La última prueba. El amanecer se levantó dorado sobre las colinas de Gilgal. Elías, con el rostro sereno pero los ojos profundos, sabía que aquel día sería su último en la tierra. El silencio de la mañana era distinto, pesado, sagrado, como si incluso el viento aguardara expectante. Eliseo, dijo el profeta, quédate aquí, porque Dios me envía a Betel. El joven sin dudar respondió: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Elías asintió. Había en esas palabras una fidelidad que iba más allá del deber. Era amor por el propósito de Dios.
Caminaron juntos hacia Betel, y luego a Jericó, y después al río Jordán. En cada paso, los hijos de los profetas los observaban de lejos y susurraban: ¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro? Pero Eliseo respondía con firmeza: Lo sé, pero no me apartaré de su lado. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos, y ambos cruzaron sobre tierra seca. Los ojos de Eliseo brillaron. El mismo Dios que lo escondió en su dolor, ahora abría camino ante su fe. Del otro lado del río, Elías se detuvo. El aire se volvió denso. La luz cambió de tono. Sabía que era el momento. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado», dijo Elías, mirándolo con ternura. Eliseo no dudó. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías sonrió, impresionado por su audacia. «Has pedido cosa difícil, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido». Ambos guardaron silencio. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de fuego. El viento sopló con fuerza. Eliseo sintió algo grande, inmenso, venir del cielo. El carro de fuego, el cielo se estremeció. Un rugido celestial recorrió los montes, y un torbellino descendió envuelto en fuego. Eliseo, con los ojos muy abiertos, vio cómo un carro y caballos de fuego se interponían entre él y su maestro. Elías fue arrebatado al cielo en medio del resplandor, y su manto, girando lentamente en el aire, cayó ante los pies de Eliseo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El viento cesó. El fuego se apagó. Solo quedó el eco del milagro y el corazón de un discípulo temblando entre lágrimas. Eliseo cayó de rodillas. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», gritó con el alma partida. Pero al abrir los ojos, vio el manto de Elías tendido ante él. El manto, el símbolo del llamado, la señal de que Dios no lo había olvidado, sino que lo estaba levantando para algo aún más grande. Con las manos temblorosas, Eliseo tomó el manto. Lo miró, lo besó y susurró: «El Dios de Elías también es mi Dios». Se acercó al Jordán, el mismo río que minutos antes había visto abrirse por el toque de su maestro. Golpeó las aguas con el manto y exclamó: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Entonces, el río se partió una vez más. Las aguas se abrieron con estruendo, obedeciendo no a un hombre, sino al poder del Dios que nunca abandona a los suyos. Los hijos de los profetas que observaban desde lejos cayeron de rodillas. «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo», gritaron asombrados. Y así, en medio de lágrimas, fuego y fe, Eliseo entendió la verdad que había estado escondida en su proceso. Dios te esconde, no para olvidarte, sino para formarte, fortalecerte y prepararte para el fuego del propósito. El precio del llamado Eliseo avanzó por el valle del Jordán con el manto de su maestro sobre los hombros. El aire aún olía a fuego, y su corazón palpitaba entre gratitud y miedo. Sabía que ahora todo había cambiado. Ya no era el aprendiz, ahora era el profeta de una nación. Los días siguientes fueron una mezcla de gloria y soledad. La gente lo admiraba, pero pocos entendían el peso que llevaba. Cada milagro que hacía, cada palabra que proclamaba, le recordaban que su camino no sería fácil, porque servir a Dios nunca ha sido un sendero de comodidad, sino de propósito. Una tarde, mientras caminaba entre las montañas de Jericó, escuchó una voz interior, suave pero firme: «Hijo mío, ¿recuerdas cuando te escondí? No fue para castigarte, fue para que aprendieras a oír mi voz en el silencio». Eliseo cerró los ojos. Sí, lo recordaba. Los días en que nadie lo llamaba, las noches en que se preguntaba si Dios lo había olvidado. Pero ahora entendía que aquel silencio no fue abandono, sino entrenamiento del alma. El viento sopló entre los árboles y, por un momento, Eliseo sonrió, porque comprendió algo que cambiaría su vida. No se puede caminar en la gloria si antes no se ha aprendido a confiar en el escondite. Esa noche, levantó su mirada al cielo estrellado y oró: «Señor, si me escondiste, fue porque me amabas. Si me llamaste, es porque confías en mí. Aquí estoy. Usa mi vida para tu propósito». La ciudad enferma. Al amanecer,
Eliseo descendió hacia la ciudad de Jericó. A lo lejos, las murallas brillaban bajo el sol, pero al acercarse percibió algo extraño. El aire olía a tristeza. Los hombres trabajaban sin fuerza, los niños jugaban sin risa, y los campos, aunque verdes, no daban fruto. Un grupo de ancianos se acercó al profeta con semblante abatido. «Señor Eliseo», dijo uno de ellos, «la ciudad parece hermosa, pero el agua está enferma. Todo lo que bebe de ella, muere. Los árboles no florecen, las madres lloran por sus hijos, y la vida se nos escapa». Eliseo los miró, y en su interior sintió la voz del mismo Dios que lo había escondido hablando nuevamente. «Ahora entenderán por qué te guardé tanto tiempo, porque solo quien ha vivido en el silencio puede traer vida al desierto». Pidió entonces una vasija nueva y la llenó de sal. Los hombres lo miraban confundidos, pero Eliseo caminó sin dudar hasta el manantial. Alzó su mano al cielo y proclamó: «Así dice el Señor, yo sano estas aguas, no causarán más muerte ni esterilidad». Arrojó la sal en la fuente, y de inmediato un viento fresco recorrió el valle. El agua, antes turbia, se volvió clara como cristal. Los árboles comenzaron a florecer, y el canto de los pájaros volvió a llenar la ciudad. Los ancianos se arrodillaron llorando, pero Eliseo no se glorió. Solo sonrió con humildad y murmuró: «El mismo Dios que me escondió en la oscuridad, hoy me revela en su luz». Mientras el pueblo celebraba, Eliseo comprendió que aquella no era solo una sanidad física, sino un mensaje divino. Dios puede transformar lo amargo en dulce, lo estéril en fértil y lo muerto en vida. Los escondidos que esperan señal Eliseo descendió de la colina dejando atrás el eco de la burla y el rugido de la intervención divina. Pero algo en su espíritu ardía, no por lo que había pasado, sino por lo que estaba por venir. Al llegar al valle, encontró un pequeño campamento improvisado. No era un pueblo, ni una aldea. Era un refugio. Allí, decenas de personas vivían en silencio. Algunos enfermos, otros cansados, otros simplemente rotos. No gritaban, no pedían ayuda, no tenían fuerzas para orar en voz alta. Eran los escondidos de la vida, aquellos que no fueron ignorados por Dios, sino ocultados del ruido para ser tratados por el cielo. Una mujer anciana lo miró con ojos cristalinos y murmuró: «¿Tú también te cansaste de esperar que te vieran?». Eliseo se arrodilló junto a ella y sonrió con dulzura. «Yo no espero que me vean. Espero que Dios me use cuando otros no pueden seguir». Los que estaban allí levantaron lentamente la mirada. Algunos habían sido traicionados, otros heridos por la iglesia, por la vida, por promesas rotas, por oraciones que parecían no llegar a ningún lado. Entonces Eliseo habló, no como profeta poderoso, sino como alguien que salió del mismo silencio. Ustedes piensan que Dios los escondió porque se olvidó, pero Él no esconde lo que abandona, Él esconde lo que protege. El campamento guardó silencio profundo. El hierro se esconde en el fuego antes de ser espada. La semilla se esconde bajo tierra antes de ser árbol. El profeta se esconde en el silencio antes de ser voz. Una joven que no hablaba desde hacía meses soltó una lágrima. Entonces, ¿no estamos perdidos?, preguntó casi sin aire. Eliseo tomó un poco de polvo del suelo, lo dejó caer entre sus dedos y dijo: «No, están en proceso». El viento sopló suave, como si el mismo cielo exhalara, y por primera vez en años, en ese valle escondido, todos respiraron con esperanza. Pero cuando Eliseo se levantó para orar por ellos, el suelo vibró levemente, como si alguien o algo se acercara. No era una amenaza, era una convocación divina, la señal que rompe el silencio. El suelo vibraba como un pulso, suave, constante, intencional. No era miedo lo que producía, era llamado. Los escondidos se pusieron de pie, no por fuerza propia, sino porque algo mayor los levantaba desde adentro. Eliseo extendió las manos, y sus ojos brillaron con la certeza de quien por fin entiende el plan. Dios no los guardó para el olvido, los guardó para el momento exacto, y el momento llegó. El viento cambió, ya no era suave, ahora anunciaba movimiento. Entonces, del cielo descendió una luz en forma de senda, no cegadora, sino clara, como un camino trazado por el mismo dedo de Dios. No apuntaba a un destino lejano,
Apuntaba fuera del escondite. Los que temblaban ahora caminaban firmes. Los que se creían débiles ahora se sentían sostenidos. Los que se sentían olvidados ahora ardían con propósito. La joven que había hablado por primera vez en años cerró los ojos y susurró: Dios no me guardó para que me callara. Me guardó para hablar cuando realmente importara. La anciana, que pensó que moriría en silencio, levantó su báculo. No éramos refugiados, éramos reservados. Un hombre con cicatrices visibles en el alma se golpeó el pecho. No estábamos derrotados, estábamos ocultos para ser revelados. Y con cada frase, el campamento dejó de ser un lugar de dolor y se convirtió en un portal de propósito. Pero justo cuando caminaron hacia la luz, Eliseo levantó la voz con autoridad. Antes de avanzar, deben recordar esto. Todos se detuvieron. El escondite no fue castigo, fue misericordia. El silencio no fue abandono, fue preparación. La espera no fue demora, fue alineación. Y la invisibilidad no fue rechazo, fue selección divina. Una emoción poderosa encendió sus ojos. Y entonces, la primera persona dio un paso, luego otra, luego cientos. Y lo que comenzó como un grupo de olvidados, ahora parecía, cuando el mundo los vio volver. El primer paso fuera del escondite no hizo ruido. El segundo sí. El tercero ya era un estruendo. Porque cuando Dios decide revelar lo que guardó, no lo hace en silencio. El mundo siguió su rutina sin imaginar lo que se acercaba. Ciudades ocupadas, agendas saturadas, almas distraídas, personas corriendo sin propósito, llenas, pero vacías. Y entonces ocurrió. No fue un anuncio, no hubo trompetas humanas, no salió en noticias ni en redes, pero algo en el aire cambió. Una paz diferente comenzó a caminar por las calles. No era normal, no era aprendida, no era actuada, era auténtica. La gente lo notó primero en cosas pequeñas. ¿Por qué no reaccionas con ira como antes? ¿Por qué no temes como todos temen? ¿Cómo puedes sonreír en medio de lo que vivimos? Y ellos solo respondían: no es fuerza mía, es quien me sostuvo cuando nadie me veía. Entonces comenzaron a mirarlos de verdad, no por su ropa, no por su título, no por seguidores, no por aplausos, sino porque cargaban algo que no se puede fingir, la marca del escondite divino. Una muchacha sanó una conversación rota con solo hablar. Un hombre levantó esperanzas sin decir mucho. Una madre apagó desesperaciones con una oración. Un joven encendió fe en otros sin intentar impresionar. No predicaban desde escenarios, predicaban desde la verdad que vivieron. Y fue ahí cuando el mundo entero murmuró lo mismo. ¿De dónde salieron? Nadie sabía su historia, nadie conocía sus noches de espera, nadie escuchó sus oraciones en susurro, pero todos podían ver el resultado. Eliseo observaba desde atrás, sonriente, y dijo: no necesitaban ser vistos antes, porque Dios necesitaba que el mundo los viera ahora, porque si hubieran brillado antes de tiempo, los habrían confundido con luces comunes. Pero después del escondite, ellos no brillaban como el mundo, brillaban como el cielo. Y justo cuando todos comenzaban a entender que algo divino estaba ocurriendo, el suelo volvió a vibrar. Pero esta vez no era llamado, era misión, la misión que no pidieron pero que les fue confiada. El temblor no derrumbó edificios, no rompió montañas, no asustó ciudades, pero sí sacudió destinos. Era un llamado sin palabras, una orden que no se gritó, una asignación que se reconoce en el espíritu. No tenían micrófonos en las manos, pero sí un fuego en el corazón. No tenían fama, pero sí autoridad. No buscaban seguidores, pero la gente los seguía con la mirada. Eliseo caminó hacia ellos y habló por primera vez con voz firme, profunda. Fueron escondidos para ser sanados, pero ahora son mostrados para sanar. Lo que Dios hizo en ustedes, ahora lo hará a través de ustedes. Uno de ellos preguntó, casi temblando: ¿y si no soy suficiente? Eliseo sonrió como quien ya sabe el final. Nunca lo fueron. Por eso Dios no les pidió que fueran suficientes, solo que fueran suyos. El viento se levantó, no para destruir, sino para marcar el inicio. La misión era clara: encontrar a los que lloran en silencio, recordarle a los olvidados que no han sido olvidados, devolver identidad a quienes el mundo desechó.
levantar a los que creen que Dios los escondió por error. No era misión de aplausos, era misión de rescate, no era para impresionar, era para restaurar. Y fue entonces cuando entendieron la verdad más potente. Dios no los escondió del mundo, los escondió para el mundo. Pero misiones como esa siempre tienen oposición. No tardaron en escucharse los murmullos. ¿Quiénes se creen? ¿Por qué ellos? ¿Desde cuándo tienen algo que decir? Y junto a las preguntas, llegaron puertas cerradas, dudas, incredulidad, muros invisibles. Porque cada vez que Dios levanta a alguien del anonimato, la resistencia también se levanta. Pero esta vez era diferente. Ellos no estaban solos, no caminaban con fuerza prestada, no eran frágiles. Su fe ya no era teoría, era biografía. Y justo cuando las voces decían, no podrán, Dios dijo suavemente, pero con peso eterno, observen lo que hago con quienes confiaron en mi silencio. La prueba antes de la puerta. La mañana llegó distinta. No hubo trompetas, ni luces, ni discursos épicos. Solo un golpe en la puerta. No era un mensajero real, ni un ángel con armadura. Era una mujer común, de pasos lentos y ojos cansados. Su nombre era Ana. No pidió milagros, ni profecías, ni señales del cielo. Solo dijo, con la voz partida en dos, tengo años orando, y Dios no me responde. Silencio. A veces la prueba no viene con gritos, a veces viene con lágrimas. Uno de ellos sintió el impulso de hablar bonito, pero algo lo detuvo. El otro quiso orar rápido, pero algo lo frenó. La respuesta no estaba en dar un discurso, sino en sentarse a su lado. Y así lo hicieron. No intentaron sonar espirituales, no intentaron ser héroes, solo fueron sanados hablando a una herida real. Uno dijo, a mí también me dolió el silencio de Dios. El otro añadió, pero hoy entiendo que a veces Dios calla, porque está obrando demasiado profundo para explicarlo. Y Eliseo, que observaba desde atrás, murmuró, la verdadera unción no empieza en el altar, sino en la compasión. Ana levantó el rostro, no con una sonrisa, sino con algo más fuerte, esperanza sincera, no la esperanza fabricada, no la que finge estar bien, sino la que nace cuando alguien comprende tu dolor sin minimizarlo. Y entonces, sin música de fondo, sin dramatismo, sin multitudes, algo cambió. No fue un milagro ruidoso, fue un milagro honesto. El tipo de milagro que te acomoda el alma antes que las circunstancias. Ana no se fue con todo resuelto, se fue con algo más poderoso, la certeza de que el silencio de Dios no es ausencia. Y justo cuando ella cruzó el umbral de salida, una puerta enorme, dorada, sellada por años, se estremeció detrás de ellos, porque las grandes puertas solo se abren cuando aprendemos a tocar los corazones correctos. Lo que había detrás, la puerta no se abrió rápido. Primero tembló, luego crujió, después brilló. No era una puerta común, era enorme, antigua, marcada con grabados que parecían historias vivas, promesas que dolieron, oraciones que esperaron, lágrimas que hablaron, y un sello en el centro que decía, abre solo cuando el corazón deje de exigir y empiece a confiar. Nadie respiraba. Uno de ellos intentó empujarla, no cedió. El otro intentó orar en voz alta, no movió nada. Entonces Eliseo dijo con calma, no es fuerza, no es ruido, es entrega. Se acercó, apoyó su frente sobre la puerta y oró en silencio. No pidió, agradeció, no reclamó, soltó, no exigió, creyó. Y fue ahí, en el segundo exacto donde el alma deja de luchar, que la puerta lo reconoció. Un destello recorrió cada símbolo, cada grieta, cada metal antiguo, hasta que el sello se derritió como oro líquido. ¡Clac! El sonido fue suave pero eterno. La puerta se abrió. Lo que había detrás no era un tesoro físico, ni un milagro instantáneo, ni una recompensa como el mundo la imagina. Había un camino, un sendero de luz que no prometía ausencia de tormentas, pero sí dirección en medio del caos. Una voz, suave y profunda, llenó el lugar. Te escondí para protegerte, no para olvidarte. El proceso era la preparación, y entonces entendieron que el escondite no había sido abandono, había sido formación divina, que el silencio no fue pausa, fue estrategia, que la espera no quitó fuerza,
la multiplicó. El primero cayó de rodillas, no triste, sino rendido. El segundo sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque todo tenía sentido. Y antes de dar el primer paso en aquel camino resplandeciente, los tres se miraron, sabiendo algo poderoso. El viaje no terminaba allí, recién comenzaba, porque Dios no solo abre puertas, también prepara los pies que van a caminar lo que viene detrás. El regreso con propósito, dieron el primer paso, y en lugar de desaparecer, la luz entró en ellos. No salieron convertidos en héroes invencibles, salieron transformados en personas que ya no se rompen por lo que antes dolía. El camino no se les aclaró por completo, pero sus ojos sí aprendieron a ver en la oscuridad. Una brisa suave los rodeó, y la voz habló una última vez, pero esta vez no desde afuera, sino desde adentro. No te escondí para alejarte, te escondí para encontrarte conmigo. No te olvidé, te preparé. Ahora ve y resplandece sin miedo. Eliseo miró al cielo. No preguntó más, no dudó más. Solo sonrió como quien por fin entiende el propósito del silencio. Los tres caminaron de regreso, pero no eran los mismos. Ya no buscaban aprobación, buscaban propósito. Ya no exigían explicaciones, confiaban en los tiempos. Ya no se sintieron olvidados, se sabían escogidos. Y cuando llegaron nuevamente al mundo ruidoso que un día los había quebrado, alguien les preguntó, ¿dónde estaban? Desaparecieron por tanto tiempo. Ellos respondieron con paz, Dios no nos escondió del mundo, nos escondió para el mundo. Ahora estamos listos.